Bueno, qué alegría volver a celebrar un Congreso Provida en Costa Rica después de algunos años. Claro, no es que nos hayan hecho cosas, ¿verdad? Pero la idea de reunirnos y tener un espacio más o menos dedicado a esto, pues es algo que hace un tiempo no hacemos. Los congresos, conferencias y conversatorios son instancias importantísimas porque son catalizadores de nuevas ideas, perspectivas frescas y momentos de encuentro. Y esto me parece que es fundamental, ¿no? Los momentos de encuentro. Como decía el padre Boquet, que nos ayudan a comprometernos con la causa de la vida, con esta hermosa causa. Y claro, qué maravilla celebrar la publicación de la carta encíclica Evangelium Vitae. Es un documento fundamental para todo apostolado pro vida. Es más, no debería haber apostolado pro vida, inclusive apostolados no católicos que podrían beber de la sabiduría que es parte de esta encíclica, que no tengan o no asuman esta encíclica del Papa Juan Pablo II como una carta fundamental, como su carta magna. ¿Y por qué es esto? Bueno, claro, en el caso de los católicos, porque es un documento pontificio que merece nuestra adhesión filial, adhesión de hijos. Pero además sus reflexiones son muy valiosas, muy valiosas. Por supuesto hay que unirse a la invitación de leer, estudiar la encíclica Evangelium Vitae. Bien, ahora, y esto es un primer elemento, hay que enmarcar la encíclica Evangelium Vitae en el marco de la reforma moral emprendida por Juan Pablo II. El Papa polaco ciertamente lee los signos de los tiempos y se da cuenta de la deriva moral de la sociedad y también de ciertos sectores de la Iglesia, que se han dejado llevar por el multiforme y nunca definido espíritu del concilio. Esto es mandatorio entenderlo bien, por supuesto, no me malentiendan. Se ha invocado con frecuencia el espíritu del concilio, que nunca nadie define, que no se dice en qué consiste, pero que asume una actitud relativista frente a los dogmas sempiternos de la Iglesia. El concilio y sus documentos oficiales no son el problema. No. Eso hay que decirlo con claridad. Leemos los documentos del concilio y vemos que allí no hay problema, ahí no hay dificultad. El problema está en esto que se invoca como el espíritu del concilio, que como he dicho nadie define y que normalmente se asocia como una lectura sensible, relativista, si se quiere, de los dogmas de fe. Bien, esta actitud postconciliar induce un ambiente de relajación de las costumbres y de las enseñanzas de la Iglesia. No lo digo yo, lo describe el entonces Papa Emérito Benedicto XVI en un ensayo publicado en el 2019, precisamente en el contexto de la crisis de los abusos sexuales a manos de católicos. Abro comillas. De hecho, abro comillas, dice el Papa, de hecho, en muchos sectores de la Iglesia, las actitudes conciliares se entendían como una actitud crítica o negativa hacia la tradición vigente, que ahora sería reemplazada por una nueva relación radicalmente abierta con el mundo, dice el Papa. Un obispo que anteriormente había sido rector del seminario había dispuesto que a los seminaristas se les proyectaran películas pornográficas, supuestamente con la intención de hacerlos resistentes a comportamientos contrarios a la fe. Hubo, no solo en Estados Unidos, obispos que rechazaron la tradición católica en su conjunto y buscaron instaurar una nueva y moderna catolicidad en su diócesis. Cabe mencionar, sigue diciendo el Papa, que en no pocos seminarios los estudiantes que fueron sorprendidos leyendo mis libros, los libros de Benedicto XVI, fueron considerados no aptos para el sacerdocio. Mis libros fueron escondidos como mala literatura y solo se leían bajo el escritorio. Bien, esto es lo que el Papa describe sobre la mala hermenéutica, es decir, la mala interpretación del concilio. Pero no se queda ahí, en el ensayo dice Benedicto XVI, y esto ya toca más directamente lo nuestro, dice, el Papa Juan Pablo II cita, el Papa Juan Pablo II, quien conocía muy bien la situación de la teología moral,
¿verdad? Porque hay que enmarcar Evangelio Vitae dentro de la teología moral. Dice, encargó una encíclica que la enmendara, es decir, la situación de la teología moral. Se publicó bajo el título Veritatis Splendor el 6 de agosto de 1993 y provocó fuertes críticas por parte de los teólogos morales. Bien, entonces esta es una breve introducción. Ahora, nos parece entonces, y aquí seguimos a George Weigel, que es el principal biógrafo, pienso yo, de Juan Pablo II, con un texto de casi 1000 palabras, que se llama, 1000 páginas, que se llama Testigo de Esperanza. Que hay que entender la reforma moral y por tanto la Evangelium Vitae en el marco, dice, en el marco de, en un marco de referencia más amplio, ¿verdad? En un marco de referencia más amplio. Es decir, Evangelium Vitae forma parte de la parte de la reforma moral de Juan Pablo II, que incluye no solo Evangelium Vitae, sino incluye Veritatis Splendor y Centesimus Annus. Por eso es que mi ponencia se llama así, de Centesimus Annus a Evangelium Vitae. Bien. Entonces, quisiera hacer dos anotaciones que vienen de George Weigel, uno de los biógrafos de Juan Pablo II, que son relevantes. La primera, antes de la promulgación de la encíclica Evangelium Vitae en 1995, se convocó al Colegio Cardenalicio a la cuarta reunión plenaria, en donde se abordó el problema de las amenazas a la dignidad humana. El entonces cardenal Ratzinger tuvo una importante alocución, en donde estableció que, abro comillas, el corazón del problema, es decir, ¿cuál es la valoración del cardenal Ratzinger? ¿Qué es lo que dice? ¿Dónde viene el problema de nuestro tiempo? ¿Verdad? Porque el aborto hace 60 años era absolutamente impensable. ¿Qué ha pasado? Entonces dice el cardenal Ratzinger, el corazón del problema se encuentra en el nihilismo filosófico de la cultura contemporánea. ¿Qué es nihilismo? Nihilismo es una palabra latina que significa nada, ¿verdad? Es la nada de nuestro tiempo, ¿verdad? Es el sinsentido de nuestro tiempo, es la falta de sentido de la existencia que prevalece en nuestra sociedad. Entonces dice, el corazón del problema se encuentra en el nihilismo filosófico de nuestra cultura, la cultura contemporánea. Y ojo, muy importante, dice, cuando una libertad de indiferencia domina la cultura, cuando una libertad de indiferencia domina la cultura, la dignidad humana se encuentra en riesgo. Entonces el cardenal Ratzinger radica el problema en una libertad de indiferencia. Es decir, es una libertad que se vale a sí misma. Es una libertad que vale en cuanto que se ejerce, no en cuanto a su fin. ¿Para qué me sirve la libertad? Sino simplemente la libertad sirve porque la uso, la ejercito, no hacia qué me dirige. Bien, entonces esta encíclica se trabajó por lo tanto durante 4 años, produciendo un documento de 48.000 palabras, pero que no se lee, tampoco es tan complicado de leer, es decir, es bastante accesible. Y tuvo la participación de varios asesores. A los papas siempre les asesora gente en la redacción de las encíclicas. En el caso de Evangelium Vitae, uno muy importante fue el cardenal O'Connor, entonces arzobispo de Nueva York. Bien, pero bueno, yo no me voy a detener en el tema de la libertad porque sobre esto va a hablar el padre José Eduardo Barquero más tarde. Ahora, ¿cuál es la segunda consideración? Dije una. La segunda, Evangelium Vitae, en efecto, como decía, debe leerse como un tríptico formado por las 2 encíclicas publicadas en años anteriores, Centesimus Annus 1991, Veritatis Splendor en el 93 y Evangelium Vitae en el 95. Centesimus Annus es una encíclica social, ¿verdad? Es una encíclica que se refiere directamente a las cuestiones sociales de su tiempo. Algunos dicen que Evangelium Vitae es también una encíclica social, ¿verdad? Por el abordaje que hace Juan Pablo II del problema de la dignidad humana, el aborto, la eutanasia. Algo me referiré al respecto. Sobre Veritatis Splendor hablará posteriormente, en un ratico, el padre Guillermo Leguía. Bien, entonces, claro, nos enfocamos en esto, ¿no? Entonces, entendemos Evangelium Vitae no como un documento en su propio mérito, ¿verdad? Esto es lo que les decía, bueno, el tríptico moral de Juan Pablo II, Centesimus Annus, Veritatis Splendor y Evangelium Vitae. Bien, entonces no entendemos Evangelium Vitae como un documento en su propio mérito, que por supuesto lo tiene, sino como una de las piedras angulares de la reforma moral de Juan Pablo II, reforma entendida como afirmación de la teología moral católica de siempre.
recordando verdades inamovibles de la revelación y su aplicación en el campo de la moral. Bien. En Centésimos Annus, vamos a ver, sí. En Centésimos Annus, el Papa Juan Pablo II, que precisamente se publica 100 años después de Rerum Novarum, eso significa Centésimos Annus, 100 años, el Papa Juan Pablo II señala el problema del economismo. ¿Okay? Economismo. ¿Qué es economismo? Economismo es tratar al trabajador y al trabajo como mercancía. Y esa era una realidad patente en tiempos de León XIII. Estamos en el corazón de la segunda revolución industrial. Pero también es una realidad propia de nuestro tiempo. Tratar al trabajador como si fuera huesos y nervios, diría León XIII, ¿verdad? Como si fuera un recurso más. Bien, entonces, a su vez, en esta encíclica, en Centésimos Annus, en el numeral 4 se plantea lo siguiente, y esta es una cita un poquito extensa, pero me parece muy significativa para lo que apuntamos. Dice en Centésimos Annus Juan Pablo II, en este contexto hay que recordar en particular la encíclica Libertas Praestantissimum, que es una encíclica que condena, es una encíclica de León XIII que condena el liberalismo. Esa es una encíclica del siglo XIX, escrita unos pocos años antes de Rerum Novarum. Bien, dice entonces, en este contexto hay que recordar en particular la encíclica Libertas Praestantissimum, esto lo va diciendo Juan Pablo II, en la que se ponía de relieve la relación intrínseca de la libertad humana con la verdad. Es decir, la libertad, para que sea buena para el hombre, debe estar relacionada con la verdad. De manera que una libertad, muy importante, que rechazara vincularse con la verdad, caería en el arbitrio, dice Juan Pablo II, y acabaría por someterse a las pasiones más viles y destruirse a sí misma. En efecto, vean qué interesante, pregunta el Papa Juan Pablo II, dice, ¿de dónde derivan todos los males frente a los cuales quiere reaccionar la Rerum Novarum? Sino de una libertad que, en la esfera de la actividad económica y social, se separa de la verdad del hombre. Ya hemos dicho que la visión errada de libertad, hasta ahí la cita, ya hemos dicho que la visión errada de libertad es también fundamento de la cultura de la muerte. Pero ya esta no se cierne sobre los trabajadores, aunque de cierto modo sí, sino que ahora se cierne sobre los no nacidos y los descartables de la sociedad. Bien, a su vez, leyendo la encíclica Evangelium Vitae, podemos descubrir cómo en la encíclica, que versa sobre la bioética, es decir, la ética de la vida humana, el Papa claramente relaciona la cuestión obrera con la defensa de la vida y lo describe como un solo problema, es decir, la defensa del no nacido, el problema de los trabajadores, es una sola realidad. Y así eso quiero ir apuntando. Dice en el numeral 5, así como hace un siglo, cita Juan Pablo II, así como hace un siglo la clase obrera estaba oprimida en sus derechos fundamentales y la Iglesia tomó su defensa con gran valentía, proclamando los derechos sacrosantos de la persona del trabajador, así ahora, cuando otra categoría de personas, los no nacidos, los ancianos, los desahuciados, cuando otra categoría de personas está oprimida en su derecho fundamental a la vida, la Iglesia siente el deber de dar voz con la misma valentía a quien no tiene voz. El suyo es el clamor evangélico en defensa de los pobres del mundo y de quienes son amenazados, despreciados y oprimidos en sus derechos humanos. Fin de la cita. Por lo tanto, señores, considero que estas reflexiones previas nos pueden llevar al corazón de esta ponencia. Y yo lo plantearía en estos términos. El aborto no es la fuente del problema. El aborto no es el inicio, sino que es el resultado. El problema yace en la cultura que hace aceptable el aborto. Esto significa a su vez, entonces, que para resolver el problema del aborto y la destrucción de vidas humanas, hay que corregir la cultura. No podemos atacar el aborto en el vacío, o la eutanasia, o la fecundación in vitro. Hay que atacarlo en los fundamentos de la cultura que lo hacen admisible. Claro, cuando hablamos de cultura, hablamos de valores, principios, tradiciones, costumbres que prevalecen en una determinada sociedad. Ahondemos un poco en esto y digámoslo de otra manera. La cultura de la muerte que opera en el maltrato de los trabajadores es la misma que opera en el aborto.
la eutanasia o la fecundación in vitro. Es decir, estos tan solo son rostros y facetas de un mismo monstruo, de una misma hidra. No quiero decir, ojo, que sean pecados de la misma gravedad, pues la gravedad del aborto es superlativa. Pero lo que operan en estos actos deshumanizadores es la misma realidad. Esta ha sido la apuesta del Instituto Tomás Moro desde su fundación. El trabajo que hicimos por la vida antes, durante muchos años, gracias a Dios, desde el año 2008, nos llevó a la conclusión de que el aborto es el resultado de una cultura contraria a la vida, a toda vida humana, que con Francisco podríamos catalogar como cultura del descarte. Bien. Entonces, ¿el aborto es posible? Sí, porque existe una cultura de la muerte que nos hace pensar que, claro, y esto nos puede llevar a algo más, y lo decía el señor Malavasi al inicio. El aborto es posible, o la cultura de la muerte es posible, porque, claro, existe una cultura que nos hace pensar, y esto nos toca más en casa, pienso yo, que nos hace pensar que el proyecto de vida personal es lo más significativo que existe, que el mundo gira alrededor mío, que el bienestar del otro se opone al mío, y que los demás, inclusive el hijo propio, son obstáculo para mi crecimiento y desarrollo personal. La sociedad actual hace posible el aborto cuando hace aceptable el egoísmo, cuando nos enseña con la posibilidad, cuando nos ensueña con la posibilidad de un futuro de absoluta independencia y autonomía. Es decir, cuando asume los derroteros del liberalismo. Por eso pienso yo que es necesario darle importancia, atender la tendencia que vemos actualmente en la filas del catolicismo. Y esto es la aceptación del liberalismo. Y esto podrá ser polémico, controversial, pero me parece que es real. Ser liberal y ser provida son contradicciones, aunque haya liberales que son genuinamente providas, pero son estructuras de pensamiento opuestas. De la misma manera que ser marxista y ser provida es una contradicción. Creo que se ha dicho lo suficiente sobre el influjo del marxismo en la cultura de la muerte. Y esto es patente significativo. Nos parece ciertamente importante denunciar el influjo del marxismo, ¿verdad? Las ideas de Marx, la lucha de clases, el determinismo histórico. Y hay un influjo del marxismo en la cultura de la muerte, particularmente a través del feminismo de segunda ola. Recordemos que hay un primer feminismo, años 1840, 1850, feminismo sufragista, ¿no? Pero hay un feminismo de segunda ola de los años 60 que asume directamente la visión de clase de Marx, ¿verdad? Y que es el que empieza a defender directamente el aborto. El primer feminismo era antiabortista, pero el segundo y los siguientes ya no. Bien. Claro, entonces sí, es evidente que el feminismo actual asume la lógica de la lucha de clases para reinterpretar las relaciones entre el varón y la mujer, entre los esposos, entre el niño y su madre, es decir, franca oposición. Bien. Entonces, señores, ¿por qué digo esto? Porque no se trata, por tanto, de criticar una ideología y aceptar la otra. Consideramos que la tesis más coherente es rechazar ambas, tanto el marxismo como el liberalismo. La encíclica Evangelium Vitae es generosa en citas en donde se confirma con claridad la tradición de la Iglesia sobre la vida humana. Y aquí ya avanzo hacia otro punto. Por ejemplo, dice Juan Pablo II. Claro, dice, por ejemplo, esta es una cita importantísima. En el numeral 62 dice: por tanto, con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores en comunión con todos los obispos, que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente sobre esta doctrina. Dice Juan Pablo II, haciendo como una declaración ex cátedra, dice: declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave, en cuanto a eliminación deliberada de un ser humano inocente. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Numeral 62. Es decir, hay 3 condenas particulares en Evangelium Vitae contra la eliminación del inocente, contra el aborto y contra la eutanasia.
Y estas condenas son importantes, por supuesto. Pero yo creo que el meollo de la encíclica, el quid de la encíclica, no está en las condenas, sino que está en el análisis de la cultura que hace Juan Pablo II. Y esto lo podemos encontrar en sus primeros 25 numerales, más o menos. Yo concuerdo con Stefano Fontana, un filósofo italiano, de que el corazón de la encíclica está en el numeral 20, particularmente en el 20, en donde el Papa desentraña la causa eficiente de la contradicción en que vivimos. ¿Cuál es la contradicción? Por un lado, proclamamos los derechos humanos y por otro lado, eliminamos el principal derecho a la vida de algunos. Bien, entonces, claro, este análisis de la cultura de Juan Pablo II, aparte de lo dicho, se podría resumir en tres elementos. Hay una mala antropología de fondo en nuestra cultura, que es antropología, claro, es como entendemos al ser humano. ¿Qué es el ser humano? Entonces hay una mala antropología de fondo, que entiende que la dignidad humana va de la mano con capacidades específicas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decirlo? Bueno, pareciera que la dignidad humana es una realidad creciente, que vamos adquiriendo. Nos vamos ganando con el tiempo el estatuto de dignos, según esta lógica. Bien. Esto, por ejemplo, está muy presente en el fallo contra Costa Rica por la fecundación in vitro. ¿Verdad? Derechos crecientes del nasciturus, del no nacido. Bien, claro, y entonces esta idea esta mala antropología, punto 1, se debe a que se asocia dignidad con ciertas capacidades humanas específicas, dice Juan Pablo II, como la comunicación verbal explícita. Es decir, para ser miembro de la especie humana hay que saber hablar, según algunos, o realizar algunas otras acciones de este tipo. Esta idea consideramos, ahora, ¿de dónde viene esta idea? ¿Será que nuestra sociedad se inventó la idea de que para ser humano hay que saber hacer algunas cosas? Bueno, es que en realidad viene de las ideas del pensamiento, o viene del pensamiento de Jeremy Bentham, padre del utilitarismo, ¿verdad? Y estas son ideas que va a retomar con mucha fuerza Peter Singer, ¿verdad? Peter Singer, bioeticista australiano, que no solo defiende el aborto, sino que defiende el infanticidio. Y eso, señores, me parece consistente. Es que da lo mismo. Da lo mismo matarlo antes que después. Da lo mismo. Son igualmente homicidios. Es decir, en ese sentido, Peter Singer es perfectamente consistente. No sé si me explico. Bueno, entonces, claro, el utilitarismo de Jeremy Bentham precisamente enseña que la sensibilidad, o lo que en inglés se llama sentience, ¿verdad? La capacidad de sentir, de expresar, de expresar, es fundamental para la dignidad humana. Bien, ¿qué es el utilitarismo? Bueno, claro, utilitarismo es la doctrina que enseña que hay que maximizar el placer y reducir el dolor, ¿verdad? Y eso es una idea que está muy presente, por ejemplo, en los juicios sobre la eutanasia, sobre la vida humana que es concebida en momentos difíciles, ¿no? Bien. Pero el utilitarismo lo usamos prácticamente todos los días, ¿no? Bien, entonces, primer punto, mala antropología que yo relaciono con el pensamiento utilitarista. 2, un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo. Esta es una frase de Juan Pablo II. Dice el Papa, si es cierto que a veces la eliminación de la vida naciente o terminal se enmascara bajo una forma mal entendida de altruismo y piedad humana, por ejemplo, cuando viene un niño con problemas, como se dice, no se puede negar, dice Juan Pablo II, que semejante cultura de muerte en su conjunto manifiesta una visión de la libertad muy individualista, que acaba por ser la libertad de los más fuertes contra los débiles destinados a sucumbir. Esto en el numeral 19. Más adelante dice el Papa, reivindicar el derecho al aborto, al infanticidio, a la eutanasia y reconocerlo legalmente significa atribuir a la libertad humana un significado perverso e inicuo, el de un poder absoluto sobre los demás y contra los demás. Pero esta, dice Juan Pablo II, es la verdadera muerte de la libertad. Bien, y el tercer elemento de la cultura de la muerte que apunta Juan Pablo II, que está en el origen de la cultura de la muerte. ¿De dónde viene la cultura de la muerte? De estos 3 elementos. Y el más importante, dice Dios, claro, dice Juan Pablo II, es el eclipse del sentido de Dios y del hombre. Este eclipse del sentido de Dios tiene su origen en el pecado original. Esto lo digo yo, no lo dice Juan Pablo II. Y en las 4 rupturas que el pecado produce. El pecado original produce 4 rupturas. Con Dios,
con el prójimo, con la naturaleza, la creación y consigo mismo. Bien, dándole la espalda a Dios, le damos la espalda al hombre. Solo en el reconocimiento de Dios podemos asentir, aceptar, valorar plenamente todos los extremos de la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de un Dios trascendente. Esto implica que la muerte de Dios, cantada por Nietzsche, es también la muerte del hombre. Bien, por tanto, y a modo de conclusión, podríamos decir que la cultura de la muerte es una estructura de pecado. Es una idea que usa Juan Pablo II en varios ámbitos, tema también que resultó en su momento polémico. Bien, la cultura de la muerte es una estructura de pecado. ¿Por qué es una estructura de pecado? Porque se nos es más fácil hacer el mal que el bien. Vivimos actualmente en una sociedad en donde es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Bien, y esta estructura de pecado inicia por el rechazo a Dios propio de la modernidad y particularmente de la Ilustración, es decir, las ideas de la Francia del siglo XVIII que prevalecen hasta nuestro tiempo. Valga el comercial, ¿verdad? Solo en la región de la Vendée, es una sección al noroeste de Francia, murieron 300.000 personas, solo ahí, durante la Revolución Francesa, año 1993, en lo más crudo del terror, solamente allí murieron 300.000 personas. Es decir, la Revolución Francesa es, digamos, el genocidio de nuestro tiempo. Bien, en cuanto a cantidad de personas, me parece, ¿no? Bien, entonces, claro, hasta que conduce a la Revolución Francesa, cuyos ecos acasan a nuestro día, hasta nuestros días. Y esto también pasa por la economía, la política, la cultura, y culmina en expresiones muy concretas como el aborto, la fecundación in vitro, entre otros graves males. Bien, y con esto termino. No podemos atender el problema del aborto por sí solo para atacarlo siguiendo las enseñanzas de Juan Pablo II, a las que yo he hecho referencia y he dado algunos elementos adicionales, pero he tratado de ser fiel al texto. Hay que reafirmar la igual valía de todo ser humano, darle un marco normativo a la libertad. No puede ser una libertad de indiferencia, tiene que ser una libertad de excelencia para el bien. Enseñar los valores de la solidaridad en vez del egoísmo, desprendimiento y olvido de sí en vez de autoafirmación, preocupación por el otro en vez de autoestima. Pues estos elementos son indispensables para la creación de una cultura de la vida en la cual el aborto sea impensable. Señores, la política electoral es importante, sí, estamos entrando en esta etapa. Y nunca debemos olvidar que apoyar a un político a favor del aborto es un grave pecado, ¿sí? ¿Verdad? Pero el éxito no está ahí, el éxito no está en la política electoral, pienso yo. El éxito radica en promover una cultura que asuma la sacralidad de la vida humana como un valor inamovible, y la reforma moral de Juan Pablo II ofrece ciertamente los criterios necesarios y suficientes para avanzar en esta dirección. Muchas gracias.